ruta con invitados muy especiales. Claro que sí, nos acompaña Miguel y nos acompaña su esposa Carmen Milagros y su hija que se llama Nair. ¡Qué hermosa! Hermosa familia, ¿verdad que sí? Hermosísima familia. Ajá. Y nace esta entrevista, Moraima, Fernán, oyentes de 97.7, de unas herramientas que Carmen empieza a trabajar para bregar con distintas cositas en el crecimiento y desarrollo de su hija. Carmen, buenos días, bienvenida a Nueva Vida. Buenos días, gracias. ¿Qué nos puedes compartir que te tiene metida ahora en este proyecto que se ha convertido en un proyecto educativo, en un proyecto que ya va en la línea de seguir fomentando valores y buena educación para evitar el bullying? Cuéntame un poquito cómo comienza todo. Pues mira, todo comienza en el 2018. Comenzaron a cerrar escuelas en el Departamento de Educación y yo era maestra transitoria, así que entendía que ese año no iba a renovar el contrato. Comienzo a orar más que nunca y pedirle a Dios que me diera herramientas, ¿verdad? Que me brindara un proyecto en donde yo podía tener un ingreso adicional. Ahí nace Encourly. Sin embargo, al principio yo entendía que íbamos a estar trabajando cositas para niñas rizadas, camisas, productos para el cabello, pero Dios no permitía que el proyecto explotara porque ese no era el enfoque que Dios quería trabajar en el proyecto. Siguieron pasando los meses, seguimos orando y Dios nos muestra que quería un proyecto para trabajar el bullying, autoestima, amor propio, tanto en niñas como en niños. Y de ahí nace el proyecto. 1 año y medio después fue que pudimos salir a flote. Arrancarlo. Octubre de 2019. ¿Qué papel jugó Miguel en ese proceso? Papá Miguel en ese proceso, esposo Miguel, doble, ¿verdad? Doble función. Doble función. Mira, mi papel básicamente era el de poder ver desde afuera aquellas cosas que podían ser más administrativas. Mi especialidad es administración de empresas y entonces toda vez que llegaba la idea, ella me la consultaba y lo veíamos. Ya teníamos la responsabilidad de verlo mediante un filtro espiritual y un filtro de administración o de negocio, porque tiene ambas partidas. Muy bien. Así que yo estaba en el papel de escuchar todas sus propuestas, además de ese tiempo de mucha información, y a través de ese proceso pues íbamos canalizando hacia dónde se podía dirigir el negocio y el ministerio, porque entonces pues teníamos las dos vertientes. Así que eso era a cada rato, bueno, todavía lo sigue siendo, esa sobredata, todo el tiempo, tengo esto, hay que orar por esto, hay que hacer esto, ¿te parece esto? Mira este diseño. O sea, yo soy, ella es la dueña y yo soy el administrador, pero las decisiones van juntas. Ella utiliza mucho mi experiencia como director de operaciones en una compañía, así que todas esas ideas las fusionamos para poder trabajarlo. Obviamente pues sí queremos trabajar mucho el enfoque del bullying, porque pues a pesar de que nuestra niña no lo ha sufrido, pues sí ha tenido inquietudes cuando comenzó la escuela de cómo ella veía las niñas. Y entonces mencionaba mucho que quería su pelo lacio, que quería su pelo largo, que por qué no tenía el pelo como su amiga. Y entonces pues niña al fin, amante de las princesas de Disney. Estuvimos en Disney hace 3 años. Y para ella eso fue espectacular y una experiencia maravillosa, pero con un estereotipo marcado de que las princesas pues tenían el pelo lacio. Okay. De ahí comenzamos entonces el proceso de empezar a enseñarle cuánto amor debía tener. Incluso me ministró mucho a mí también porque yo tenía complejo por mi cabello y siempre me dejaba el pelo bien pegadito. Yo siempre me lo secaba. Y ella siempre se lo secaba. Así que en un momento dado el proyecto nos unió y nos puso entonces a amarnos propiamente, pero viéndonos desde nuestra realidad, y fue que yo me dejé el pelo más largo. Papá, y te queda espectacular. Gracias. Sí, ¿no? chévere. Y aún cuando lo tenías larguito, más larguito, yo lo recuerdo. Les pregunto a ambos, yo creo que todos en algún momento dado en nuestra niñez fuimos bulleados por algo, fuera de la escuela, algún vecinito. Entonces guardamos silencio. Y papá y mamá quizás no se daban cuenta de lo que estaba dentro de nosotros, y no fue a medida que íbamos creciendo que explotó en la escuela alguna situación, hubo un detonante que llevó entonces a que ese niño o esa niña explotara. ¿Vivieron ustedes lo mismo, aparte de la situación de Disney?
donde quizás vieron que estaba afectada la niña? Pues mira, con la niña no lo vivimos. Ajá, Sin embargo, tenemos un niño de 15 años ajá, y con el niño sí se vivió. ok. El niño es de educación especial y tiene unas condiciones un poquito severas. Entonces, habían ambas partes. A veces él era el niño acosador y a veces él era el niño acosado. Al principio me contaba todo, fue acosado también por maestros. Hubo maestros que me lo apoyaron y me lo amaron, pero también hubo maestros, ¿verdad?, que lo echaban a un lado por su conducta porque no era la mejor. El niño pasó por varias situaciones, le damos gracias a Dios. En la iglesia ven al niño ahora de 15 años y recuerdan al niño de 3 años que llegó. Y lo que hacen es darle gloria a Dios porque el niño tuvo un cambio del cielo a la tierra y solamente lo conseguimos en oración porque de verdad que fue un proceso bien difícil. Pero al niño le brindamos las herramientas y los valores necesarios para que él mismo fuera modificando su conducta. Él ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Él sabe que no se acepta un acoso, pero tampoco se acepta que él sea el espectador. Porque muchas veces estos niños cambian de ser los acosadores a ser los espectadores. Y muchas veces me ha dicho, mamá, pasó esta situación y tuve que intervenir y dije esto. Wow. Perfecto, ¿ves? Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y de ahí también, pues, queremos que otros niños tengan estas herramientas para que puedan hacer lo mismo. Porque muchos niños, tal vez el acosador y la víctima sean uno y uno, pero los espectadores son un montón. Exacto. Siempre es la mayoría, el espectador. Sí, sí, sí. Participa de manera a veces pasiva, pero o menos directa, pero está ahí. Pero está. Ajá. Y no dice nada. Pero lo permite. Pero lo permite. Ajá. Y entonces, Entonces, si el este niño sistema. lo trabaja de una forma diferente, lo dice, se lo dice a sus padres, a un maestro, al director, pues se puede trabajar de la forma correcta. Parte del proceso es haber aprendido también cómo socialmente se maneja eso en términos de lo que son los profesionales. Y lamentablemente hemos notado que algunos profesionales en cierta forma validan el bullying. Y nosotros pues queremos, quizás no tengamos la oportunidad de abarcar a todo el mundo en términos de la educación que queremos, pero a los que podamos tener cerca, pues que puedan ser, no necesariamente, que si no tienes el recurso de ese profesional que te ayude, pues que tengas tú herramientas para que veas cómo lo puedas manejar. Porque hemos entendido que la solución no necesariamente, bueno, para nosotros sabemos que la solución está en el Señor. Y nosotros hemos entendido y aprendido que ese proceso funciona. Pero para los niños que están en una escuela, en nuestro caso una escuela pública, incluso también en una escuela privada, lo hemos tenido la experiencia, pues no tienen los mejores recursos. Entonces a través de la educación, pues que sea un proceso interno. Yo me amo, yo me acepto y estamos bien seguros que la base de esta educación y el fundamento es la casa, no es la escuela. Lamentablemente la escuela, tanto como los espectadores, como el que lo genera, como el que lo ve, como el que lo apoya, son muchos escenarios los que se ven. Pero si tenemos la oportunidad de poder vernos desde esa perspectiva de cuánto me amo, de cuánto me valoro, ¿cuáles son los otros temas? Respeto a los demás, soy capaz, siempre doy lo mejor de mí, siempre hay una nueva oportunidad. Quería mencionar que tuve la oportunidad de leer el libro del bullying y la familia, Ajá. porque cuando comencé el proyecto mis pastores me decían, tienes que leer, tienes que conocer de lo que estás hablando, tienes que saber. Porque como maestra conocemos un escenario, pero cuando leemos abarca más. Y al leer este libro yo dije, ok, vamos por el camino correcto porque yo voy a llevar el mensaje a la familia. Porque no es solo ir a llevar un lápiz, una taza, unos botones promocionales. No es que el papá tenga el compromiso de hablarle a su hijo del tema. Y en este proceso han descubierto alguna historia que les haya impactado tremendamente con algunos otros padres, por ejemplo. Sí, bueno, todavía hay un caso que se está trabajando a nivel de Puerto Rico, que nos ha tocado. Lo mencionaba ayer con Juan Carlos, la niña es Nair. La de Carolina. La de Carolina. Esta niña es trigueña, cabello rizado, hermosa. Tiene como uno de 8 a 10 años. Fue acosada por mucho tiempo y cuando se defendió, fue denunciada. Y en los tribunales no se trabajó de la manera correcta como una niña que es. Por eso yo entiendo que debemos trabajar en la familia, porque si se trabaja en la familia los valores necesarios
para respetar a los demás, para tener empatía, para tener autoestima, no tenemos que llegar a tribunales. Exacto. No tenemos que dañar la vida de esa niña porque Desgarrador fue ese caso. Claro. Es todavía. Todavía. en estos días el caso, ¿verdad? Volvió a la luz por diferentes decisiones que tomó el gobierno de Puerto Rico, pero nos toca, porque yo la tengo a ella. Claro, claro. Ajá. Entonces su hermanito es totalmente diferente. Blanco, rubio, ojos claros. ¿Ves? Mira eso. Que en mi casa yo tengo los dos, Una mezcla. la mezcla. Y entonces se trabaja de una manera en donde los dos sepan que aún siendo diferentes, se aman igual, son niños hermosos, se trabajan los valores de la forma correcta. Y qué cosa, ¿verdad? La niña sonríe mientras mamá. Claro que es hermosa, tienen que verla, tienen que acceder al Facebook de Nueva Vida y ver lo hermosa que es. Qué cosa que cuando somos chiquitos y adolescentes lacerados por el bullying, precisamente nos bulean nuestra fortaleza y no nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta que de lo que se están mofando es lo que me hace a mí fuerte, es lo que me va a llevar a mí a la conquista, como es el caso de Nair con su pelo hermoso, que yo declaro que la van a llamar para hacer anuncios con ese cabello Ella parece una modelito. espectacular. Ella parece una Una cara modelo. espectacular, Esos son mis linda. sueños, yo quiero, pero ella dice que Que no. Ella dice que es tímida. Ah, bueno, Ella dice que porque sí. claro, porque es lo que ella piensa a su edad, pero quién sabe si eso va a ser lo que la lleve a ella a unas áreas de conquista que ella ni se imagina. Pero cuando uno permite que el bullying entre, no se da cuenta, espérate, si yo llego a saber que esto, a mí me pasó por mi sonrisa, lo testifico hoy por mi sonrisa porque no sonreía. Y entonces yo digo, ahora, si yo llego a saber que gente ha testificado que ha sido sana con mi sonrisa, no pararía desde niña de reírme, pero me lo presentaron como una debilidad y pues como fui bulleada por eso. Y así hay muchos casos allá afuera. Me imagino que ustedes también habrán experimentado casos así, ¿no? Sí, ¿Sí? ayer hablábamos precisamente de cómo Sí. lo vivimos y cómo lo estamos experimentando ahora con nuestros hijos. A mí me decían chocolate y otras cosas que no voy a decir. Incluso cuando iba de camino a mi casa tenía dos que ahora son amigos, pero que nos llevaban 2 o 3 años y cuando íbamos en la carretera nos empujaban. Wow. Justo cuando venía un carro cerca de nosotros, ellos Wow. nos empujaban. O sea, prácticamente nosotros estábamos casi la mayor parte del tiempo del día huyéndole a estos 2 chamacos que nos molestaban en la escuela. Incluso yo recuerdo comer las meriendas que me daba mi mamá. Yo recuerdo en kinder esconderme detrás del salón. El salón tenía como unas columnas y entre ellas yo me escondía y comía, simplemente para que no me molestaran. Wow. Añádele a eso una familia de escasos recursos económicos, con limitaciones, incluso hasta con los uniformes. Y entonces haberlo vivido en ese tiempo y destacábamos la diferencia entre lo que fue para nosotros, que nos creó fortaleza, nos creó fuertes, porque yo no tenía opción. Yo iba de camino a mi casa desde la escuela con ellos. O sea, yo los tenía todos los días. Entonces, ¿qué hacía? O me debilitaba delante de ellos o me mantenía fuerte. Y entonces, pues lamentablemente ahora es al revés. Los maestros no tienen autoridad sobre los estudiantes. Entonces, si un estudiante se porta mal, el maestro interviene, el papá llega a la escuela y casi le puede dar al maestro porque pues no te dejes, no te dejes. Y tiene que haber una diferencia entre el no te dejes y el no permitas que lo hagan, porque no necesariamente es que hagan lo que les dé la gana, es que tampoco permitas que hagan lo que les dé la gana, porque entonces o estás muy frágil porque todo el mundo hace lo que quiere, o tú mantienes una postura, y ese es nuestro enfoque, que a través de esto, de las cosas que hacemos, podamos hacer entenderle al niño que aunque no haya un recurso grande de poder educarlos en su casa, papá y mamá, y ellos mismos puedan tener la oportunidad de entender que yo me amo, de lo valioso que soy, de lo que puedo lograr. Qué bien. Comenzamos con unos lápices, que fue un éxito, incluso fue una bendición, porque hemos tenido personas que están en el ambiente político en algún pueblo y han utilizado los recursos de los lápices para ir a las comunidades y repartir, simplemente Oye, qué porque encuentran que tiene un mensaje positivo y valioso. Así que nuestro enfoque es precisamente que a través de lo que hacemos podamos llevar un mensaje, el mensaje que nos impactó, el mensaje que nos hizo ¿Qué han crecer. creado ustedes para eso? ¿Una organización? ¿Qué han creado para llevar este mensaje educativo? Pues mira,
Estamos todavía en pañales. Ok. Intentamos hacer en la escuela un proyecto innovador. El proyecto se llama Trátame con Cariño. Se quedó también en pañales por todas las situaciones que pasó en el país, porque comenzó también ahora. Confiemos, ¿verdad?, que cuando comencemos ahora en agosto podamos continuar trabajándolo. Teníamos también coordinado varias actividades en Pura Vida para que los niños llegaran allí, tener actividades gratuitas. La primera iba a ser en mayo, también se tuvo que cancelar, ¿verdad?, debido a la situación. Pero nuestro enfoque es, a pesar de que no tenemos, ¿verdad?, todavía una organización ni nada, nuestro enfoque es llegar a los niños, llegar a ellos, darle las herramientas, inspirarlos a ser diferentes, porque estamos acostumbrados a que queremos ser como el de al lado. Algo que me dijiste ayer es que están convencidos de que la mejor educación anti-bullying se da en el hogar, no en la escuela. Así mismo, correcto. Los valores. Nosotros como maestros, ahora te voy a hablar, ¿verdad?, como maestra, primero pues tenemos un currículo que llevar a cabo. En muchos lugares no permiten, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hablamos de valores, hablamos de este tipo de educación, pues mencionamos a Dios. Y aunque yo lo hago, pues no todos los maestros se atreven a hacerlo, pues, porque hay una línea finita entre mencionar o no a nuestro Dios. Pero entendemos que la educación fundamental de valores, de educación, de respeto, de autoestima, en el hogar. Yo le digo a mi hija, eres hermosa, eres bella. A mi hijo yo le veo los ojos y yo digo, Dios mío, Señor, yo amo tus ojos. ¡Qué ojazo! Y entonces, cuando venga el ataque de afuera, que le digan a mi hija, Lo que sea. no lo voy a decir, ¿verdad? Claro. Lo que sea, ella va a estar ya bien preparada y bien segura de que eso no es cierto, porque no es lo que me dicen en mi hogar. Exacto. Cada vez que a ella le dicen, eres bella o eres algo, yo, te lo dije. Te lo dije, ¿ves? Claro. Y así mismo, pues queremos que sean más niños que tengan su autoestima tan y tan alta que cuando venga el ataque de afuera, Exacto. tengan una familia respaldándola. No los destruya. No los destruya. Sí, porque estamos seguros de que en Dios tenemos solución, pero lamentablemente en la escuela no todo el tiempo podemos tener a Dios. O sea, en términos de las funciones que hacen los maestros, adicional al currículo que menciona. Así que hemos aprendido que la base es la casa, es la familia, es la educación, pero es la educación desde abajo, el fundamento. Descubrimos en nuestros casos cuando niños que así fue y les soy bien honesto, al principio no teníamos herramientas, no habían recursos para nosotros, simplemente dudamos en un momento dado a través de la experiencia del nene que lo pudiéramos lograr y fue bien difícil, fue cuesta arriba. Mira, y a la postre, disculpa que te interrumpa, Miguel, a la postre uno se da cuenta que los chicos que hacen bullying sufren por dentro, porque nunca fueron sanados por algo que le hicieron o les dijeron. Entonces están descargando todo su coraje en otra persona. Lo están lastimando quizás hasta sin darse cuenta. Y cuando uno mira con compasión, es difícil llegar ahí, es difícil mirar con compasión al que te bulea, pero cuando tú logras llegar ahí, mira, te puedes convertir hasta en una persona que le ayude a poder salir también de sus complejos. Te da compasión. Claro, Sí, te da. claro. Podemos decir que el origen de ese bullying es su propia casa. Exacto. Cuando leemos, ¿verdad? Porque me tuve que empapar del tema y cuando leí muchas de las investigaciones con relación al acosador, es eso. Lo que vivió. Lo que vive en su hogar. Maltrato, Correcto. violencia, Ustedes muchas han cosas. creado un par de cositas, el tiempo nos agarra y tenemos otra entrevista ahora, pero ustedes tienen los lápices todavía, están creando unos stickers que son parte de un proceso educativo en todo lo que están haciendo. Ya la gente los puede conseguir, quieren dar un número de teléfono que más tarde la gente los pueda llamar. ¿Te puedo dar la red social? Sí. Pues nos pueden conseguir en Facebook como Encurly, no al bullying. ¿Cómo se escribe Encurly? E-N. Se escribe N, ya de queso, Ok. U-R-L-I. Ok. N Curly, Curly. así mismo. Pero N, curly con queso. N de Nair, Curly de La pronunciación en inglés de la letra N.
Correcto. No EN. No EN, No, N sola. Muy bien, excelente. Ahí nos pueden conseguir. A través de Facebook. Básicamente todo lo que estamos haciendo lo hacemos a través de Facebook. ¿está bien? Excelente. Nair, eres bella, qué bueno Gracias. conocerte. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar Gracias. aquí. A Se ti y a ve tus millonaria, papis. ¿verdad? Que se Gracias. ríe de nosotros, ¿Qué? mira, Sí. Así estos 10 mismo. pesitos que estoy pelado. Así mismo es. Arriba, gracias familia. Muchas Dios los bendiciones. bendiga. Gracias. Gracias. Amén.